Son las 2 de la tarde con 2 minutos y voy a empezar. De nuevo, quiero darles la bienvenida a nuestra sexta sesión de repaso del curso Capacitando al Instructor de la Alianza. Esta sesión es en español y como ustedes saben, los que han venido participando en las sesiones previas, en las 5 sesiones previas, este día vamos a presentar aquellos aspectos más relevantes del módulo 5, parte 2, el agua de uso en la poscosecha. Yo tengo acá mi manual conmigo y es este módulo. Y les invito también a tenerlo cerca de ustedes por si quieren tomar notas a medida vamos conversando de este módulo. También tengo aquí mi libro sobre las regulaciones de la norma, en caso también quieran ir viendo todos estos aspectos regulatorios en la norma. Como les decía, esta serie de repasos es un esfuerzo para apoyar principalmente a los instructores líderes y a los instructores de la Alianza en esta tarea que tenemos de capacitar a más productores para cumplir las regulaciones de la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos de la ley FISMA. Nuestra directora y nuestra coordinadora y el equipo de la Alianza queremos básicamente consolidar y fortalecer toda la red de instructores que hablamos en español, tanto acá en los Estados Unidos como también en los países de habla hispana. Y ese es uno de los propósitos de esta sesión de repaso. Como ustedes pueden ver, quiero presentarles ahora la agenda que siempre utilizamos para estas sesiones de repaso. Son básicamente 4 puntos. Y lo primero que realizaremos es una pequeña introducción. Voy a conversarles un poco sobre los miembros del equipo de la Alianza que me acompañan esta tarde y también un poco sobre la logística de cómo desarrollaremos esta serie de repaso. Seguidamente presentaremos la sesión grabada. Y como ya les comentaba, es sobre la parte 2 del módulo 5, el agua y el uso en la poscosecha. Y después tendremos un tiempo para responder preguntas, es decir, para tener un poco de debate sobre aquellos temas que ustedes tengan mayor interés en este módulo. Después de la sesión de repaso, vamos a conversar sobre algunos anuncios de manera breve. Como les decía, esta tarde yo les doy la bienvenida nuevamente en nombre de todo el equipo de la Alianza. Y este día me acompaña la coordinadora, Gretchen Wall, y también Tommy Sanders. Tommy es el asociado de extensión en el sureste y además, como siempre, se encuentra presente David Blasini. Y David Blasini es uno de los asociados de extensión. Él está localizado en Phoenix, en Arizona, y junto conmigo, su servidor, Ricardo Orellana, que soy el asociado de extensión en esta parte del país, en el este, y me localizo aquí en Emerson, Massachusetts. Estamos encargados de desarrollar esta serie de repasos. Siempre contamos con el apoyo de Laura Pineda Bermúdez, y Laura Pineda es instructora de la Alianza, además es extensionista de la Universidad de Cornell y por lo tanto una colaboradora de la Alianza en todos estos temas de capacitación. Hay una cosa que siempre me gusta destacar cuando presentamos esta diapositiva de nuestro equipo, que como ustedes pueden ver es un equipo conformado por pocos integrantes. Sin embargo, es un equipo muy dedicado a su trabajo. Como somos un equipo pequeño, también multidisciplinario y con diversas experiencias, el éxito de nuestro trabajo realmente radica en la colaboración mutua. Y siendo que estamos distribuidos en todo el país, en los Estados Unidos, esa cooperación es importante, esa mutua colaboración. Como ustedes saben, cuando se forman equipos para capacitación, es importante la mutua colaboración. Y quiero darles un ejemplo. Cuando nosotros recibimos preguntas, digamos que vamos a recibir una pregunta más tarde de ustedes, y el equipo de habla en español no tiene la respuesta o no tiene, digamos, el conocimiento específico para dar una respuesta sobre una pregunta X, el equipo de habla en inglés nos apoya en proveer esas respuestas con base técnica, base científica y además teniendo los cuidados de que esa respuesta corresponde a la audiencia con quien estamos conversando. Seguidamente, como les comentaba, vamos a tener al final al final de nuestra sesión grabada tendremos un espacio para preguntas. No obstante, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas en la ventana de preguntas y respuestas, valga la redundancia, a medida que vamos avanzando en la presentación del video grabado. Trataremos de responder a todas las preguntas durante la sesión de repaso y de ser necesario las extenderemos hasta más o menos las 3:30 p.m. hora del este para poder tener más tiempo en la respuesta a preguntas. Aquellas preguntas que por tiempo o porque por cualquier otra razón no podamos responder durante esta sesión, las estaremos respondiendo por escrito el día miércoles 18 de agosto
cuando estemos una hora antes de nuestra sesión de repaso del módulo 6. Yo con esto quiero dejar de compartir mi pantalla para preguntarle a mi colega Davis Blasini si él tiene algo adicional que comentar o algo que clarificar, o de lo contrario, estaría yo tratando ahora de presentar el video. Sí, yo puedo expandir primero que Lori George, que es nuestra asociada de extensión en el centro oeste de los Estados Unidos, también nos está acompañando hoy. Como Ricardo estaba mencionando, ellos nos ayudan en cualquier cosa que nosotros no sepamos. Ellos nos añaden por su experiencia que ellos tienen en sus distintas regiones. Y la otra cosa es recordarle que todos los videos que hemos hecho, todas las presentaciones que hemos hecho hasta ahora están en nuestro canal de YouTube. La semana pasada hicimos el 5.1, que lo que es el agua de uso agrícola, pero en la parte antes de la cosecha. Y hoy Ricardo va a expandir este concepto que es muy interesante y es complejo, lo que es la parte desde la cosecha y la post cosecha. Correcto, muchas gracias Davis y bienvenida a Lauri también. Como David ya mencionó y complementó lo que les dije, vamos a terminar de conversar sobre este módulo 5, ¿no? En esta conversación vamos a cubrir el módulo 5, parte 2, agua de uso en la post cosecha. Para el conocimiento de todos, en la estructura de la revisión de hoy, voy a seguir un patrón similar a la de los módulos revisados con anterioridad. Luego tomaré un tiempo para explicar cómo yo presento este módulo durante un curso de Capacitando al Instructor. Voy a destacar varios conceptos en este módulo. Y para aquellos que ya han participado en las revisiones de los módulos anteriores, podrán reconocer el siguiente par de diapositivas. Estas son para compartir las instrucciones de esta revisión y ciertos descargos de responsabilidades. Para que sepan, todos están con el micrófono desactivado. No obstante, habrá tiempo para preguntas y discusión al final de esta reunión. Si no tenemos tiempo suficiente para llegar a cubrir todos los comentarios o preguntas, nos pueden dejar sus comentarios adicionales en el chat y se compartirán sus comentarios, las respuestas requeridas y esta presentación en nuestro sitio web de la Alianza después de esta reunión. Como introducción para la próxima hora, la razón por la que optamos por hacer esta serie de sesiones de repaso es para recordar a todos los instructores algunos de los conceptos críticos de cada módulo. Y luego, debido a que ha pasado un buen tiempo después de que varios de ustedes asistieron al curso de Capacitando al Instructor, compartiré algunas actualizaciones más recientes de la FDA, nuevos recursos de la Alianza y en esta era de COVID, algunos consejos para presentar el curso de capacitación para productores de la Alianza a distancia. El público objetivo son los instructores e instructores líderes de la Alianza. Sin embargo, otros participantes también pueden beneficiarse con su asistencia o participación y son bienvenidos, solamente que puede resultar un poco confuso para las personas que no están familiarizadas con el currículo de capacitación para productores de la Alianza. Quiero enfatizar este descargo de responsabilidad antes de comenzar que, al asistir a estas sesiones de repaso, incluso si asiste a las 8 sesiones, no cuenta como asistencia a un curso de Capacitando al Instructor de la Alianza. Por tanto, esto está destinado únicamente a instructores e instructores líderes y nadie obtendrá una constancia o certificado de finalización de la Alianza AFDO. De nuevo, esta serie es un repaso para nuestros instructores. Además, las diapositivas del curso de capacitación para productores de la Alianza están protegidas por derechos de autor. No pueden publicarse electrónicamente sin el permiso expreso de la Alianza o de la Universidad de Cornell. Con esto voy a pasar directamente al resto de la presentación. Si se tratara de un curso de Capacitando al Instructor o de capacitación para productores, este módulo lo estaríamos presentando inmediatamente después de la primera presentación, es decir, agua para la producción, que es el módulo 5, parte 1. Davis hizo un gran trabajo al hablar sobre ese tema la semana pasada. Ahora corresponde hablar sobre la parte 2, agua de uso en la poscosecha. Pero debido a que esta es una hora independiente, quería recordarles esto cuando hablamos de agua de uso en la poscosecha. Los requisitos de inocuidad de este módulo en particular se encuentran en la subparte E. La semana pasada, Davis habló sobre la extensión de la fecha de cumplimiento de todos los requerimientos dentro de esta subparte. Y esta sección de agua de uso en la poscosecha también se incluye en la misma extensión.
También quería recordarles que debido a que este tema se encuentra dentro de la subparte E, estos requisitos reglamentarios están bajo revisión. Cuando presento el módulo 5.2, normalmente no doy al principio un recordatorio tan extenso, pero debido a que esta subparte es una sesión de repaso independiente, solamente quería recordar esto. Esta es la diapositiva 8 del módulo 1 y al igual que David hizo en el módulo 5 parte 1, también yo la tomé para complementar este recordatorio, pues acá podemos ver los detalles sobre la extensión de las fechas de cumplimiento de todas las provisiones de la subparte E, según el tamaño de la empresa huerta, con excepción de los germinados, incluyendo los requisitos de inocuidad y calidad sanitaria, el requisito de inspección anual y los requisitos de monitoreo del agua post cosecha. Las huertas deberían continuar centrando su atención en las buenas prácticas agrícolas para mantener y proteger la calidad de sus fuentes de agua. Mientras tanto, la FDA no espera que los productores cubiertos por la norma, a excepción de los que cultivan germinados, implementen la subparte E, incluido el muestreo, hasta que las nuevas fechas de cumplimiento entren en vigencia. Ahora quiero resaltar la forma en que se dividen los objetivos de aprendizaje en este módulo. Estos siguen el mismo flujo que todos los demás módulos y comenzamos hablando de la evaluación de riesgos, como se ve acá. Luego, podemos preguntarnos con los productores cuáles son algunos de los riesgos involucrados cuando usamos agua post cosecha. ¿Esta agua será usada en la cosecha o en la post cosecha? Y cuando presento este módulo a los productores, me gusta recordarles que este es el módulo del comienzo sobre la discusión de cosecha y la post cosecha. Hasta ahora hemos estado hablando de prácticas en la finca, pero realmente antes de la cosecha. Ahora vamos a empezar a conversar sobre la cosecha y la post cosecha. Y eso continuará en el siguiente módulo, en el módulo 6. La siguiente sección es cómo implementamos y monitoreamos las prácticas. Y para este módulo, esta será la mayor parte de la información. Vamos a introducir algunos de los términos del glosario, como por ejemplo infiltración y contaminación cruzada. Luego conversaremos sobre la calidad del agua al inicio de su uso y cómo mantenerla en la medida que se use en la post cosecha. Después de esto hablaremos sobre el mantenimiento de registros y sobre las acciones correctivas. En los objetivos de aprendizaje verán que el mantenimiento de registros está antes de las acciones correctivas. Cuando hablo de registros en este módulo, realmente enfatizo el hecho de que el mantenimiento de muchos de estos registros es sobre las prácticas de monitoreo, especialmente si estamos tratando nuestra agua. Y eso será muy importante en el monitoreo. Por tanto, considerar el uso de registros como una herramienta para ayudarnos a monitorear y saber cuando algo va mal es muy importante. Sugiera entonces a los productores ver los registros para ver si estos muestran algo incorrecto y ellos pueden usar esa información para decidir cuáles serán las acciones correctivas a implementar en la huerta. Como pueden observar, el módulo 5 parte 1 presentado por Davis la semana pasada contiene 46 diapositivas en total y el módulo 5 parte 2 inicia justamente en la diapositiva 47 y finaliza en la diapositiva 71, para un total de 25 diapositivas en este módulo 5 parte 2 y en la siguiente diapositiva veremos su estructura general. La alianza ha dividido la estructura de este módulo en 4 subcategorías para mostrar una descripción visual compuesta por bloques de diapositivas, tal y como lo hemos hecho en las revisiones de los módulos previos. Verán que calidad inicial del agua de la diapositiva 51 a la 54, luego categorías para el uso de agua post cosecha desde la diapositiva 55 a la 56, seguidamente variables claves de la calidad del agua de la diapositiva 57 a la 63, y finalmente la selección de un desinfectante, que va de la diapositiva 64 a la 67, este bloque de acá. Cuando comenzamos a hablar sobre los requisitos para el uso del agua en la cosecha y en la post cosecha, primero comenzamos con cuál es la calidad inicial del agua, porque si al inicio los productores no tienen agua de buena calidad, les será muy difícil para ellos mantener una buena calidad del agua durante todo el uso. Primero comenzamos con la calidad inicial del agua y luego hablaremos un poco sobre cuáles son las categorías o cómo se usa el agua en la cosecha y en la post cosecha. Aquí es donde entramos a analizar el agua de un solo paso versus el agua recirculada o por lotes y luego hablaremos sobre cuáles son algunas de las variables clave de la calidad del agua y para mantener esto analizaremos por ejemplo el pH, la turbidez
y todas esas variables importantes de las cuales yo creo a todos nos encanta conversar en este módulo. Y por último, hablaremos cómo puede un productor seleccionar un desinfectante y luego después de esas secciones volveremos a discutir sobre el mantenimiento de registros y las acciones correctivas para mantener ese flujo de cómo se vienen discutiendo estos asuntos en los módulos previos. Quiero destacar aquí que la numeración de las diapositivas de la presentación coincide con la numeración del manual. Y eso es porque agregué cajas de texto para mantener la numeración original, porque como ustedes saben, a medida que se agregan diapositivas adicionales, la numeración cambia. Entonces, si ustedes van a agregar diapositivas adicionales, es muy importante que se tomen unos minutos para mantener la numeración correcta. Y esto es uno de los consejos que quería recordarles. Muy bien. Aquí es donde comenzamos con el tema del por qué nos preocupamos o tenemos cuidado por el agua post cosecha. Y no voy a leerles la diapositiva porque es una descripción general, pero sí destaco siempre cuando presento esta diapositiva que es importante conocer a la audiencia. Y me gusta destacar uno o dos brotes relacionados con el agua post cosecha. Si por ejemplo estamos capacitando a productores en Salinas, California, y estos fueran productores de verdura de hoja o leafy greens, probablemente destacaría el brote ocurrido en espinacas en el 2006, pero si estuviéramos capacitando a productores de Colorado, destacaríamos el brote ocurrido en melón del 2011. Así que solo quería mencionarles que es una excelente manera de intentar que la gente se interese inicialmente en este módulo. Y quizás la mejor forma de hacerlo es cómo se relaciona el contenido del módulo con sus necesidades. Y como ya hemos mencionado antes, también me gusta cambiar las fotos por fotografías que coinciden más con las necesidades de la audiencia. Así que si está capacitando en un salón o a distancia, usted puede cambiar las fotografías. Y bien, ahora vamos a entrar en detalle de cómo está organizado este módulo. Y cuando presento esta diapositiva me gusta separarla en dos partes diferentes. La primera es resaltar que debemos comenzar hablando de cuál es la calidad inicial del agua y cómo se va a utilizar esa agua en la huerta. Si se usa en la cosecha y en actividades después de la cosecha, entonces sabemos que estos requisitos se aplicarán. La segunda categoría de la que hablamos está más o menos a la mitad del módulo y consiste en cómo podemos mantener la calidad de esa agua. Una buena parte del contenido de este módulo aborda esta pregunta. Más adelante hablaremos qué son los desinfectantes y cómo podemos usarlos para mantener la calidad del agua. Y la flecha que agregué acá dice agregar desinfectante no tiene la intención de lavar el producto, sino de prevenir la contaminación cruzada. Porque si tuviera que elegir una viñeta de las notas en la diapositiva, creo que esta es la más importante y este es realmente el lugar donde se debe de enfatizar eso a los productores, que agregando un desinfectante no significa desinfectar o tratar las superficies de los productos, sino que se le agrega al agua para prevenir la contaminación cruzada. Así que realmente quería destacar ese punto porque es un mensaje clave y debemos de asegurarnos que los productores comprenden esta parte. Y esta es una diapositiva de seguimiento a la diapositiva anterior. En la diapositiva anterior dijimos que estamos usando un desinfectante para prevenir la contaminación cruzada. Ahora vamos a recordarle a los productores cuál es la definición de contaminación cruzada. Recuérdeles que realmente a lo largo de todo este curso de capacitación hemos estado destacando las formas de prevenir la contaminación cruzada. Hablamos de trabajadores en el módulo 2. Vamos a hablar sobre otras superficies de contacto con alimentos en el módulo 6. Pero aquí realmente estamos hablando de agua. Eso es nuevamente establecer el alcance de esta presentación antes de comenzar a hablar de calidad del agua y el mantenimiento de esa calidad del agua. Verá aquí que esta es la primera diapositiva en la que realmente estamos hablando de cuáles son los requisitos de calidad del agua para la cosecha y la post cosecha. En un curso ya hemos pasado una hora entera conversando antes en el módulo 5 parte 1 sobre el análisis del agua y observando la calidad del agua antes de la cosecha. Así que ahora continuaremos esa conversación aquí y hablaremos sobre estos requisitos de la calidad de uso del agua en la post cosecha. Y realmente quiero resaltar nuevamente esta última viñeta de que el agua superficial sin tratar no debe usarse para estos propósitos.
A veces se puede pasar por alto esta última viñeta y su contenido. Como instructores ya hemos pasado mucho tiempo hablando del E. coli genérica no detectable en una muestra de 100 mililitros de agua y de cuáles son algunos de los ejemplos de usos de agua después de la cosecha y luego esta última viñeta, casi que olvidada, y sin duda este es uno de esos requisitos regulatorios realmente importantes. Así que me gusta resaltar este punto y a veces lo pongo en un recuadro o lo enfatizo con animaciones con la finalidad de destacar la importancia de este requisito. Cuando hablamos de hacer la prueba o análisis de agua inicial, solo quería incluir en este módulo esta diapositiva como un complemento. Probablemente la reconocerán, es del módulo 5, parte 1, y es una diapositiva opcional y contiene un listado de algunas de las metodologías de prueba o análisis de agua equivalentes que yo quería destacar aquí. Este primer tipo de análisis mostrado en la primera oración son métodos de presencia y ausencia equivalentes al método EPA 1603. Por lo tanto, estos métodos se pueden utilizar para el análisis de agua de uso agrícola, usado en la cosecha y en la post cosecha. Normalmente, si agrego esta diapositiva, no paso mucho tiempo hablando de ella. Básicamente la agrego como un recordatorio visual para los productores. Por supuesto, hay metodologías equivalentes, metodologías de análisis del agua, y si los productores están trabajando con una fuente de agua que solo se utiliza para la cosecha y la post cosecha, tienen la opción de utilizar uno de esos métodos de presencia o ausencia. De nuevo, es solo un recordatorio y luego aquí es donde se recordaría a los productores que en su manual en la sección de recursos de la FDA USDA, esta hoja de asistencia técnica está ahí. Entonces, si tienen preguntas, si están buscando un laboratorio de análisis de agua y solo quieren analizar esa fuente de uso en la post cosecha, quizás puede ser un pozo en la planta de empaque, lo pueden consultar en esa hoja informativa de asistencia técnica y asegurarse de que el laboratorio realice una de esas pruebas. De nuevo, esto es solo un recordatorio. De las revisiones de módulos previos, probablemente recuerden el uso de preguntas de debate o clicker question. He encontrado que estas preguntas aún son más importantes cuando hacemos cursos de capacitación para productores a distancia. Estas preguntas las pueden bajar directamente desde nuestro sitio web. Las encontrarán en el apartado Recursos para instructores y ahí tenemos 2, 3 o 4 preguntas por módulo. Yo incluyo siempre aquellas preguntas que me permiten enfatizar el punto que deseo destacar. Y la forma como suelo usarla en un curso de capacitación a distancia es que pido a los productores que usen Annotate. Y Davis ha venido explicándonos en los módulos anteriores el uso de esta función. Yo no voy a pedirles a ustedes que respondan esta pregunta, pero esta pregunta nos permite pedirle a los productores que seleccionen la respuesta que creen que es correcta. Y personalmente me gusta usarla como una forma de medir si los participantes entendieron lo que hablamos en las últimas diapositivas. Y esta pregunta es muy interesante porque hace referencia específicamente al requisito de E. coli genérica no detectable. Y lo que realmente me gusta de esto es que enfatiza la definición de agua potable. Es probable que en capacitaciones algunos productores que están certificados en buenas prácticas agrícolas, GAP, que ellos puedan pensar que la E. coli genérica no detectable equivale a agua potable y esa no es la definición. Así que esta pregunta puede ayudar a que los productores entiendan esa diferencia. Y nuevamente, esta diapositiva se verá muy similar a algunas de las diapositivas del módulo del agua antes de la cosecha, pero lo que me gusta destacar aquí es que enumeramos las aguas subterráneas no tratadas, fuentes de agua municipal. Me gusta destacar con los productores que el agua superficial no está en esta lista. Nuevamente, para fundamentar el requisito de que el agua superficial no tratada no es permitida para ser usada después de la cosecha. Entonces, nuevamente, simplemente retrocediendo un poco para enfatizar ese requisito, porque creo que a veces se olvida cuando se presentan estos módulos. Y también me gusta destacar aquí que aunque estamos viendo lo mismo, la frecuencia de los análisis de agua, como se requiere en el agua para uso antes de la cosecha, de fuente subterránea no tratada, son mínimamente 4 durante el año inicial y una más después de ese año. Quiero destacar una vez más que estamos hablando de E. coli no detectable en 100 mililitros de agua. El desarrollo
de un perfil de la calidad microbiológica del agua no es requerido o no es necesario. Es decir, no se aplica este requisito en el agua de uso post cosecha. Y quería resaltar este hecho porque quizás en capacitaciones presenciales los productores durante el almuerzo o durante los recesos podrían hacer esta pregunta porque pueden tener ciertas confusiones sobre este punto. Así que hablamos mucho sobre la calidad inicial del agua y la siguiente categoría de la que hablaremos es cómo se usa el agua de uso post cosecha en la huerta. Y cuando digo eso me refiero a en qué categoría de gestión cae. ¿Es agua de un solo paso, agua no recirculada o se recirculará por lotes? Y esas son esencialmente las dos categorías que se presentan en el módulo. Y específicamente se repasan estas dos categorías para ayudar al productor a comprender qué prácticas de manejo deben seguir. Así que nuevamente, si estamos hablando de agua de un solo paso, es posible que tenga menor potencial de riesgo, correcto. Hablaremos de biopelículas en el módulo 6, pero algunos instructores hablan de biopelículas aquí. En general, el desinfectante no es realmente necesario para el agua de un solo paso. Sin embargo, es muy recomendable cuando utilizamos agua recirculada y por lotes. Por tanto, uso fotografías ilustrativas en vez de solamente mostrar la diapositiva tal como está en el módulo. Me gusta destacar las fotos y llamar la atención de los productores sobre esas imágenes y preguntarles, ¿su agua cae en esta categoría? Y luego podemos seguir adelante a partir de dicha identificación. Y acá tenemos la diapositiva completa. La otra cosa que quería destacar en esta diapositiva es lo que algunas personas llaman las dos caras sonrientes. Verán que yo acá en la segunda viñeta agregué las dos caritas sonrientes. Esta viñeta dice que el tratamiento no es un requisito, pero se puede usar para mantener la calidad del agua y reducir los riesgos de contaminación cruzada. Cuando estoy trabajando con una audiencia de productores que quizá aún no están usando un desinfectante en el agua de lavado, en este caso, enfatizo los beneficios adicionales de usar un desinfectante. Sin embargo, la selección apropiada de un desinfectante puede ser compleja, es decir, escoger la fórmula química adecuada para obtener los beneficios que el productor quiere lograr. No olvidemos el mantenimiento de registros involucrados para el uso de desinfectantes en el tratamiento del agua. Así que además de las prácticas de inocuidad de los alimentos y de la reducción de la contaminación cruzada, aquí, en esta diapositiva, podemos enfatizar aquellos beneficios adicionales del uso de tratamientos al agua, como por ejemplo una mayor vida útil de los productos en anaquel o una mejor calidad de los productos. Beneficios como estos pueden ser de interés para los productores. De ahí que la forma en que se aborda el contenido de esta diapositiva dependerá de la audiencia o del interés de la audiencia. Y como hemos dicho anteriormente, conocer a la audiencia es importante. Y el uso de preguntas para generar debate o clicker questions en las capacitaciones fomenta la discusión y la reflexión, sobre todo para pensar en temas recién presentados antes de avanzar hacia el siguiente tema. En este caso, la gestión de la calidad del agua. Esta diapositiva se puede utilizar en este módulo después de la diapositiva 56, agua recirculada y por lotes. Un tema de discusión que podría tomar lugar aquí es que los desinfectantes que se usan en el agua de un solo paso pueden reducir la acumulación de microorganismos, es decir, biopelículas en el equipo y en las superficies de contacto con los alimentos. Aunque los sistemas de agua de un solo paso pueden tener un riesgo menor, la contaminación cruzada puede también ocurrir en estos sistemas. A este punto del módulo hemos hablado de la calidad inicial del agua, hemos conversado un poco sobre categorizar cómo se usa el agua. Ahora en el resto del módulo hablaremos de cómo tomamos esta calidad inicial del agua y cómo la mantenemos durante el tiempo que se usa, y reconociendo que hay una serie de variables que pueden afectar la eficacia o la efectividad de alguno de los desinfectantes que utilizamos. Agregué esta tabla porque realmente quería destacar que la intención aquí es asegurar el uso efectivo de los desinfectantes, es decir, cuáles son los requisitos reglamentarios de referencia y qué variables se enumeran, solo como una forma de asegurarse de que su desinfectante realmente esté reduciendo el riesgo de contaminación. Y quería destacar que estas variables pueden afectar la eficacia y el riesgo dependiendo del sistema de los productores, y en las próximas diapositivas daré algunos ejemplos de esto. Bien, entonces la primera variable es el pH.
Y quiero resaltar aquí los requisitos exigidos. Si va a revisar las notas en su manual, es buena idea. En mi caso yo tengo mi manual acá. Si usted revisa las notas de esta diapositiva, el requisito reglamentario regular en realidad establece que el desinfectante que se utilice debe de ser eficaz. Y eso es parafrasearlo. Pero esencialmente dice que si usa un desinfectante es para asegurarse de que el agua cumpla con el requisito cualitativo de la norma, que define que el agua debe de ser segura y tener una calidad sanitaria adecuada. Entonces, el monitoreo del pH no es necesariamente requerido, sino que depende de algunos de los desinfectantes que los productores usan, particularmente el cloro, pues va a tener un gran impacto en su efectividad y dependiendo de la audiencia, es decir, del tipo de productores en el salón de capacitación o en Zoom, puede abordar este tema ampliamente y si la gente tiene preguntas, puede profundizar más sobre cómo el pH puede afectar el uso efectivo del desinfectante. De acuerdo, y ahora la temperatura es la siguiente variable que voy a destacar, y la razón por la que hablamos de temperatura es porque queremos minimizar el riesgo de infiltración. Y hay algunos buenos recursos sobre infiltración en la página web de la Alianza y en el Centro del Noreste para la Inocuidad de los Alimentos NICAF. Así que el primer recurso que quería destacar pueden encontrarlo en la página web de recursos para instructores de la Alianza. Es un video sobre lo que es infiltración. Lo pueden encontrar en YouTube. Es corto y define algunos de los conceptos que se pueden ver en esta diapositiva. El video destaca fotografías donde se puede ver la infiltración. De ahí que en ocasiones durante los cursos de capacitación para productores a distancia, destaco estos recursos y de hecho los utilizo como una estrategia de pausa y reflexión. Es decir, un pequeño descanso visual después de ver diapositivas en las presentaciones. También hay otro recurso en NICAF que es en realidad una demostración práctica sobre la infiltración. Y de hecho nuestra colega Donna Clemens de la Alianza hizo esta demostración para un taller virtual de verano, donde siguió todas las instrucciones para grabar un video de infiltración. Y esta breve actividad práctica funcionó muy bien y fue realmente impactante y útil para los productores. Esa es otra recomendación, es decir, incorporar diferentes actividades. Y esta que les comento pueden funcionar muy bien debido al impacto visual de ver cómo funciona la infiltración. Creo que es realmente útil más allá de solamente ver fotos en la pantalla. Ahora veremos el video corto de la Alianza que recién les acabo de comentar. ¿Por qué tenemos que monitorear la temperatura del agua post cosecha? Si el agua está más fría que el producto cosechado, el agua y cualquier contaminante en la misma pueden entrar en el producto. A este efecto se le llama infiltración. ¿Cómo sucede la infiltración? Utilicemos el melón como ejemplo. El melón tiene una cavidad de aire que lo hace vulnerable a la infiltración. Estos melones acaban de ser cosechados y aún están calientes. Para enfriarlos rápidamente, se introducen en un tanque con agua fría, al cual se le agregó un pigmento azul para ver el efecto de la infiltración. Conforme se enfrían los melones, el aire de la cavidad interna crea una presión al vacío. El agua se desplaza por las rutas de menor resistencia, como la cicatriz de tallo, heridas y golpes. Varios factores pueden aumentar el riesgo de infiltración. La inmersión más profunda, pues hay más presión, más tiempo dentro del agua y mayor diferencia en temperatura entre el agua y el producto cosechado. Una buena práctica agrícola común para minimizar la infiltración es usar agua que no esté 10 grados Fahrenheit más fría que el producto. Los desinfectantes en el agua también ayudan a prevenir la contaminación cruzada. Para mayor información, visite producesafetyalliance.cornell.edu. Bien, ya hablamos del pH y la temperatura. Ahora, la otra variable de la que quiero hablar es de la turbidez del agua. Y no les voy a presentar esta diapositiva. Sin embargo, aquí es donde quiero resaltar los requisitos reglamentarios reales, porque a veces este tema en cursos de capacitación para productores, el mensaje no queda del todo claro. El requisito reglamentario real establece que un productor debe establecer una frecuencia para cambiar el agua. La turbidez es un ejemplo de una herramienta
para establecer la frecuencia de cambio. La oscuridad ocasionada por materiales orgánicos en el agua es un ejemplo de una herramienta que puede usarse para determinar cuándo un productor debe de cambiar su agua. Así que realmente solo quería destacar esto aquí. Y también quería mencionar que no todo el suelo y los materiales orgánicos en el agua son iguales. Cuando hablamos de turbidez, lo que estamos realmente destacando es que la turbidez puede reducir la efectividad del tratamiento del agua y ese es el criterio que vamos a considerar para usar un desinfectante, para reducir la contaminación cruzada en el agua. Lo que realmente nos preocupa es la materia orgánica presente en el agua, porque esta es la que reduce la efectividad del desinfectante. Así que solo quiero destacar eso y no voy a entrar en mayores detalles. Si hay preguntas sobre esto, podemos hablar después de la presentación. Pero realmente solo quería destacar el contenido de la diapositiva versus cuál es el requisito reglamentario en la norma. En los recursos de las notas de esta diapositiva hay un recurso adicional y cuando presento este módulo, especialmente en un curso de Capacitando al Instructor, realmente me gusta enfatizar la cantidad de recursos que se enumeran en este módulo. Porque quiero comentarles, cuando se imparte por primera vez, es bueno leer cada uno de ellos, solo para tener una mejor estructura y comprensión del por qué estas variables son importantes para el tratamiento del agua de manera efectiva. Así que les recomiendo revisar estos recursos. Esta diapositiva es realmente una continuación de esa discusión sobre turbidez del agua. Entonces, además de medir la turbidez y ver lo sucia que podría estar el agua de los productores, es importante mostrar o hablar con los productores acerca de algunas de las otras variables que podrían considerar para cumplir con ese requisito reglamentario. Algunas de esas variables se muestran aquí. Bien, para concluir con toda esta sección de manejo del agua, hablamos sobre algunas de esas variables que afectarán la eficacia del desinfectante u otro tratamiento de agua. Ahora hablaremos un poco sobre la eliminación del agua utilizada, pero nuevamente, esto es realmente el cierre de la discusión de algunas de esas variables clave del tratamiento de agua y las variables del manejo del agua. Por ejemplo, ¿cuándo cambiar el agua? Cosas así, ¿cómo desechar el agua adecuadamente? Pero en la siguiente sección lo que realmente quiero destacar para concluir toda esta presentación del módulo es esta última sección, es decir, cómo se le recomienda a un productor, cómo seleccionar un desinfectante, cuáles son los factores clave para considerar y vamos a revisar un par de declaraciones aquí. Mencionamos que hay opciones de productos disponibles y formulaciones, pero lo destacaré para ustedes como instructores. Es lo que presentamos aquí en las próximas diapositivas, es un tema muy amplio. Así que es una amplia introducción, por así decirlo, de cómo se selecciona el desinfectante y hay una serie de otros buenos recursos para profundizar si los productores están interesados en ello. Y hablamos un poco aquí sobre seguir las instrucciones de la etiqueta y quería resaltar esta hoja de asistencia técnica que les presentaré sobre este tema. Esto se puede repetir si los productores quieren comprender bien este punto, pueden sentarse y leer esta hoja que es relativamente rápido. Esta es una hoja de asistencia técnica que creo que les ayudará a los productores a tener una mejor comprensión sobre cómo seleccionar un desinfectante desde la perspectiva de la etiqueta de la EPA. Y luego hay otras hojas de asistencia técnica listadas en las notas también para facilitar esa selección del desinfectante. Y para terminar esta discusión quería destacar esta herramienta, la pueden encontrar en el sitio web de la Alianza como hoja de asistencia técnica o como video tutorial de la lista de desinfectantes con etiqueta de la EPA. Seleccionar un desinfectante que tenga una etiqueta de la EPA es altamente recomendable en el ámbito de la inocuidad de los productos agrícolas frescos. Así que quería mencionar aquí este punto para alguien que no esté familiarizado con esta herramienta o que nunca la haya utilizado. Esta está disponible en nuestro sitio web, pueden encontrarla a través de la página de recursos para instructores o en la página de recursos generales, disponible en inglés y en español. Y esencialmente es una forma de ordenar o de agrupar los desinfectantes según la información de ingrediente activo en la etiqueta y así facilitar a los productores su selección. Y quiero resaltar que este recurso está actualizado regularmente. Si no lo ha descargado en su computadora, le recomiendo que vaya al sitio web de la Alianza y descargue esta versión. Básicamente, la última actualización fue en el 2020 y solo cambiamos algunas cosas según las recomendaciones de la industria. Y si tiene preguntas, siempre guardamos notas de la versión anterior.
Y solo quería destacar cómo se ve esta página de uso de etiquetas porque es una manera rápida y fácil de hacer referencia a la etiqueta de la EPA, ya que hemos vinculado esta página directamente con las etiquetas de la EPA para ciertos productos. Es una forma de ayudar al productor sin hacer recomendaciones específicas. Ayudar al productor a ver qué producto químico podría estar disponible. Digamos que un productor está buscando un producto que se pueda utilizar para tratar superficies de contacto con los alimentos y también en agua de lavado. Podría usar esta herramienta para ayudarse y ver qué alternativas están disponibles. Para finalizar esta discusión, hemos hablado sobre el monitoreo de los tratamientos antimicrobianos y este es un buen lugar para hacerlo nuevamente. Durante los cursos presenciales, a menudo pasamos con los productores estas tiras acá en la foto y a veces hacemos un pequeño simulacro para completar un registro basado en los resultados de estas tiras, pero esto es limitado en cursos a distancia. Y antes de concluir este módulo, me gustaría rápidamente destacar la utilidad de los procedimientos operativos estándar, POE en español y conocidos como SOP en inglés. Esta lista contiene algunos de los procedimientos operativos estándar. Y quiero llamar la atención sobre este procedimiento, el monitoreo de la turbidez y del cambio o adición del agua, el agua en la post cosecha. Esta lista contiene procedimientos operativos estándar. Entonces, si usted está capacitando a productores que están comenzando con el uso de POE o si aún no tienen, recomiendo enfáticamente usar algunos de los ejemplos de procedimientos estándar ya existentes sobre el tema de interés específicamente. Y ya existen varios modelos o ejemplos de POE y de registros que los productores pueden adaptar con facilidad a las condiciones propias de su huerta. De hecho, los procedimientos operativos estándar pueden ser una herramienta didáctica de capacitación aplicando técnicas de aprender haciendo, es decir, mientras los productores están escribiendo el procedimiento de cómo tratar su agua, al mismo tiempo se están capacitando y desarrollando una habilidad práctica. Los POEs o SOPs son muy útiles y se pueden usar como un manual de instrucciones para desarrollar actividades. Por ejemplo, después de una larga temporada de descanso debido al cambio de estaciones en el año o cuando se está capacitando a nuevos trabajadores en la huerta. Sobre el uso de recursos o modelos POEs o SOPs, quería mostrarles que el Programa Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas de la Universidad de Cornell, en el apartado de Árboles de Decisiones, tiene varios ejemplos de POEs que se pueden usar durante capacitaciones de productores. En el sitio web del programa encontrarán ejemplos específicos sobre el agua de uso en la post cosecha, pero también tiene otros ejemplos sobre diversos temas que se pueden utilizar para que los productores los adapten a sus condiciones específicas en la huerta. Y estos recursos están disponibles en inglés y en español, la mayoría en inglés, pero hay algunos temas en español. Si durante la capacitación de los productores, usted como instructor ya conversó sobre acciones correctivas, esta diapositiva es un punto para volverlo a hacer. Se podría analizar con los productores un caso, por ejemplo, eligiendo una de las siguientes viñetas, esta por ejemplo, y guiarles a través de esta, preguntándoles cómo se demuestra a través del monitoreo que el desinfectante está por debajo del nivel al cual es efectivo. ¿Qué harán al respecto si ese nivel es bajo? Es decir, ¿cuáles serán las acciones correctivas a implementar? Y por último, el mantenimiento de registros. Lo que quería destacar sobre los registros, y lo mencioné cuando repasamos los objetivos de aprendizaje, es que son de suma importancia para el monitoreo del tratamiento del agua y una forma a través de la cual los productores pueden saber cómo va el tratamiento del agua, si éste está siendo eficaz o no. Y cómo podemos ver acá en la última viñeta de esta diapositiva, también sirve para identificar patrones, tendencias para determinar las mejores prácticas o cuando tienden a surgir problemas en la huerta en el uso de agua para la post cosecha. Y usted está muy familiarizado con el resumen y cuando concluimos el módulo es recomendable destacar el flujo de este, remarcando la calidad inicial del agua, pasando por las categorías para el uso del agua post cosecha,
las prácticas de manejo y las variables clave para mantener el agua en un nivel sanitario seguro y aceptable, la selección de un desinfectante, esto es muy importante para los productores, también dedicar un tiempo a los demás temas en los cuales los productores mostraron mayor interés, relacionados con sus preguntas, por ejemplo. Finalmente, si está capacitando a distancia, parar de compartir pantalla y consultar a los productores una vez más si tienen dudas adicionales o preguntas, e interactuar y compartir experiencias sobre el uso de agua en la post-cosecha, viendo los rostros en la galería de videos. Finalmente, quiero recordarles que esta grabación sobre la reunión se publicará en nuestro sitio web y si está viendo esta sesión grabada y tiene alguna pregunta, visite nuestro sitio web en español y haga clic en la pestaña ¿Quiénes somos? Y busque a su asociado de extensión regional o a uno de nuestros asociados de extensión en español. Obtendrá ahí nuestras direcciones de correo electrónico y los números de teléfono. Me resta ahora agradecerles y decirles que si tienen alguna pregunta adicional sobre cómo impartir el módulo 5, parte 2, comuníquese con nosotros y será un placer atenderle. Muchas gracias. A mí solo me resta desearles una buena tarde y de nuevo agradecer por su tiempo y consideración con este espacio de revisión de los módulos. ¿Algo más que quieras agregar, Davis? Ya, no, muchas gracias por sus preguntas muy interesantes y sus comentarios. De verdad que nos hemos conseguido con bastantes preguntas que nunca nos habíamos imaginado, pero nos enriquecen bastante porque nos hace pensar en cosas que nunca habíamos imaginado. Muchas gracias por su participación y los esperamos la semana que viene.